Hola, ¿qué tal? Vamos con la reseña de este Essex County de Jeff Lemire, un cómic que tenía bastante tiempo, llevaba bastante tiempo con ganas de leer, pero entre unas cosas y otras siempre se ponían otros cómics por delante. Acabo de decir que Lemire es un autor que me gusta mucho. La mayor parte de las cosas suyas que he leído me han gustado muchísimo, aunque ha habido algunas que no me han gustado nada o algunas que me han parecido un poco más indiferentes, pero en general es un autor que cuando escribe una buena obra me parece que se coloca inmediatamente entre las mejores obras publicadas. Eh, es un autor que he descubierto relativamente tarde, es decir, no le he seguido desde el principio. Ya le he conocido cuando se ha dado el boom de fama con obras más populares como Ascender, Black Hammer, eh, Gideon Falls, por ejemplo. Y bueno, pues he ido retrospectivamente accediendo a obra anterior y maravillándome, por ejemplo, con reediciones como la de Sweeney Todd. Y la verdad es que este tomo, cuando salió a la venta, este Essex County, 25 euros, un tomo de este tamaño, lo compré sin dudarlo. Pero como digo, lo tenía pendiente de leer. Eh, bueno, eh, es un cómic escrito y dibujado por Jeff Lemire, como hace con las obras más personales. Lemire es muy buen narrador, o sea, es muy buen escritor, muy buen narrador, aunque es un dibujante un tanto mediocre, es decir, no tiene mucha calidad en el dibujo, pero sí tiene mucha calidad en la narración visual. Como digo, la única solución a todo esto sería que él, una vez que ha terminado un cómic, se lo pasara a otro dibujante para que lo redibujara tal cual, sin añadir ni eliminar nada, simplemente aportar un dibujo de mayor calidad. Algo que particularmente no tiene sentido, porque quitaría la parte eh, más personal o más artística de ese dibujante. Sería simplemente un ilustrador, un encargo. Y Lemar, como digo, es mediocre, pero no es malo. Los dibujos transmiten lo que quieren, están siempre perfectamente narrados, como digo. Eh, no le falta transmisión de sentimiento, que es lo que busca principalmente Lemire. Así que la opción de dibujar sus obras más personales para que sean obras completamente suyas, de autor único, tiene todo el sentido. Y como digo, no es un dibujo de primera línea, pero no es un mal dibujo. Trabaja bien las sombras, no se suele complicar mucho, suele hacer un dibujo que busque algo más sencillo para precisamente no complicarse la vida cuando sabe que no es una especialidad suya. En cuanto a la historia de este cómic en sí, Essex County es un condado, una zona de Canadá, de donde es natal Jeff Lemire, es una zona que hace frontera con Estados Unidos, concretamente la capital del condado, que es Windsor, hace frontera con Detroit. Todo esto se explica en las primeras páginas del cómic. Eh, pues no sé en qué punto, pero te comentan un poco aquí, te comentan un poco, eh, pues para ponerte antecedentes sobre qué es Essex County. Y es una obra sobre esa zona, sobre su niñez. Aunque no son historias biográficas, es fácil entender que se inspira en muchas cosas conocidas. Eh, la obra, este tomo, que es un tomo integral, recupera la obra que incluye, vamos a ver, varias partes, sería hasta aquí. Esto sería, digamos, la obra al completo, que creo que son 3 o 4 partes. Que miren el índice. Bueno, pasando la introducción de Darwin Cook, muy interesante. Sí, serían estas 3 partes. Libro 1, Historias de la Granja. Libro 2, Historias de Fantasmas. Y el libro 3, La Enfermera Rural. Serían esas 3 partes. Y luego añade 2 historias cortas, El Club de Boxeo del Condado de Essex y La Triste y Solitaria Vida de Eddie Orejas de Elefante. Y unos extras que son, bueno, pues algunas ilustraciones, un mini cómic de 2 páginas, bueno, unos extras al final del todo. Eh, yo tiendo a considerar estas 2 historias también como extras. Es decir, la historia en estos 3 libros queda completamente cerrada, está muy dirigida y la verdad es que estas 2 partes me sobran. Me sobran por completo, son personajes externos a lo que cuentan las 3 primeras partes. Eh, y resulta incluso incómoda, es decir, de pronto cierras esta parte que ha cerrado un círculo en la historia y vuelve a abrir algo para contar una historia pequeña. Como digo, se puede entender como extras, pero no como parte de la obra principal que serían los tres libros. Cada una de las partes sigue
a un personaje principal. La primera parte, Historias de la Granja, sigue a un niño, Les. La segunda parte, Una historia de fantasmas, sigue a un anciano con Alzheimer. Y la última parte, La enfermera rural, pues precisamente a una enfermera que viaja por toda la zona, por todo el condado, atendiendo a niños, ancianos, a todo el mundo. Es una obra muy intimista, muy intimista, en la que lo importante, como digo, es el lugar donde ocurre todo, Essex County, y las familias. Las familias, todas son familias con problemas. Es decir, bueno, empezando por la primera y por no contar mucho más, el chaval está viviendo, es un huérfano, está viviendo con su tío. Su madre había muerto recientemente, la hermana de su tío, y a su padre nunca lo llegó a conocer. De forma que, bueno, es una familia atípica. Este personaje, que es fácil identificarlo con Jeff Lemire, es un niño al que le gusta el cómic, intenta dibujar sus propios cómics, que parece un elemento que aparece varias veces. Es que aparece el cómic dibujado por él, un dibujo claramente de niño, una narrativa muy pobre. Al final aparecen también otras páginas de ese mismo cómic, y en otra historia aparecen unas páginas de un libro de recortes que tiene el personaje del anciano. Son, digamos, como insertos externos que paran un poquito el ritmo de la narración, ¿vale? Para que te, digamos, para que te introduzcas dentro de esos recuerdos o de ese elemento real dentro de la historia. Eliminando esos momentos, como digo, de cómico, de recortes, el resto de la narración es rápido, es muy conciso. Está en los 3 libros, está muy repartido temporalmente. Aquí van pasando las estaciones con el paso del tiempo. En el caso del anciano con Alzheimer, él lo que va es recordando momentos de su juventud y va fechando temporalmente esos recuerdos, aunque está dividido en varios capítulos, se leen, digamos, de forma continuada. Y la última parte, el de la enfermera, es el único que, digamos, ocurre en un único espacio temporal continuado, resolviendo las otras 2 historias anteriores y cerrando un hilo familiar, temporal, porque, como digo, ocurre de forma a la vez el final de la primera historia con la segunda y digamos que destaca la influencia de este condado, de algo como el hockey, que es una constante en todo el cómic, y supongo que en todo Canadá, o al menos en la Canadá más rural, el mundo rural, la ciudad. La familia es importantísima, es un elemento importantísimo en todas las historias. Es el elemento principal junto con el propio condado. No quiero entrar mucho porque, bueno, pues el descubrir los detalles sobre esas relaciones familiares y demás es, digamos, la base del propio libro. No es que sean una sorpresa, no es que sean un giro argumental, una revelación que haga que disfrutes de la historia, porque digamos que esas cuestiones relativas a la familia se pueden adivinar desde un primer momento. Son importantes en el momento en que los personajes las descubren. Es decir, que algo se vea venir desde decenas de páginas antes no quiere decir que esté mal escondido, sino que no tiene que estar escondido. Son los personajes los que no saben de unas ciertas realidades, y ves cómo descubren esa realidad por ciertos hechos. Si mejor no has estado muy pendiente y te lo descubren a ti a la vez, bueno, pero desde el principio están plantadas todas las semillas de todas esas, como digo, relaciones familiares que al final unen todas las historias, todos los personajes, y la propia tierra. Es una historia muy triste. Habla mucho de la soledad, del abandono, de la falta de esperanza, de la pérdida, de la muerte. No es una historia que deje mucho resquicio de optimismo más allá de la supervivencia, pero a coste de la propia felicidad de los personajes. Como digo, me parece una historia muy bien escrita, muy bien narrada. El dibujo, que es la parte más floja, cumple de sobra. Cierra muy bien con esos 3 primeros libros. Los añadidos del final a mí prácticamente me sobran. No van más allá de echarles un vistazo, pero cerrando en los tres libros principales que forman el libro, me parece que es una obra imprescindible del cómic. Creo que es,
con mucha facilidad lo mejor que he leído de Jeff Lemire, y estamos hablando de un autor de los que coloco en el top 5 de autores de cómic de la historia. Así que posiblemente pues el cómic se coloca igualmente en un top 5 de cómics de la historia. Ahora mismo es lo mejor que he leído este año, a pesar de haber leído algunas maravillas como puede ser el escultor de Scott McCloud o Asadora. La verdad es que lo que llevo de año, llevo leídas 3 obras que se han colocado rápidamente entre lo mejor que he leído en la historia del cómic. Pero pues este Sextagontis, si uno se deja arrastrar, se deja estar por la historia, por los personajes, por el ritmo de vida en este condado, te acaba atrapando, te acaba interesando, y aunque, como digo, no sean una historia que tenga ni elementos de acción ni elementos de giro dramático demasiado sorpresivos o novedosos, funcionan lo justo porque son giros que sorprenden, afectan y conmueven a los personajes protagonistas, y con ello acaban afectando al lector que, digamos, vive al leerlos.